Buenos días con todos. Nuevamente bienvenidos a este tercer día de la Semana de Inclusión Social. Como recordarán todos ustedes, estamos disfrutando de paneles, conversatorios y mucha experiencia e intercambio, sin duda, con los actores locales, regionales, expertos de la cooperación internacional y, por supuesto, funcionarios de las diversas entidades que colaboran con el MIDIS, con nosotros en general. Recordarles que estamos de aniversario en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Agradecerle nuevamente a todos los trabajadores que día a día vienen brindando su servicio, su profesionalismo y su pasión en aras de las poblaciones que más lo necesitan. Y el día de hoy, el tercer día, 27 de octubre de 2021, vamos a dar inicio al panel número 9, titulado Desarrollo e Inclusión Social en la Amazonía. Este panel estará conducido y siendo presentado el día de hoy por la directora ejecutiva del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social, más conocido por todos nosotros, por la población en general, como el Programa País del MIDIS. A continuación le doy pase a nuestra directora, ella es la señora Cecilia Medina Coyo. Cecilia, por favor, el micro es todo tuyo. Muchas gracias, Víctor. Buenos días con todos y con todas. Bienvenidos a este panel número 9 de la Semana de la Inclusión Social en su 9ª edición. Es un gusto para nosotros contar con la presencia de cada uno de ustedes durante estos 3 días de intenso intercambio y aprendizaje. Uno de los objetivos de la Semana de la Inclusión Social ha sido reflexionar sobre los avances de nuestro sector en estos últimos 10 años y construir nuevas metas, aprendizajes, pero sobre todo considerando el contexto de la actual emergencia sanitaria y su impacto en la implementación de las políticas públicas. En ese sentido, contextualizar esta reflexión hacia nuestra Amazonía cobra especial relevancia. Recordemos que la Amazonía alberga cerca de la mitad de la biodiversidad del planeta. En el Perú, comprende un área de más de 782.000 kilómetros de extensión y ocupa más del 60% de nuestro territorio. La Amazonía sigue siendo un reto para las intervenciones públicas y privadas, teniendo como una de sus principales características la limitación de acceso a servicios sociales. De acuerdo a Redinforma, de los 7.628 centros poblados que tienen algún tipo de servicios en nuestra Amazonía, solo 578 acceden a Internet, es decir, el 7,6%. Y solo 2.541 centros poblados acceden a agua vía red público pilón, es decir, el 33%. Si pensamos en el paquete de servicios integrados, es decir, agua, electricidad, conectividad, estos centros poblados que acceden a estos 4 servicios en simultáneo se reducen a 326, es decir, 4,3%. Además, de acuerdo a la base de datos del Ministerio de Cultura, 51 pueblos originarios se encuentran presentes en este territorio, lo que significa a su vez diversidad lingüística, diversidad cultural. Conocemos que esta población tiene limitaciones en cuanto al acceso a la cobertura de sus necesidades y acceso a mercados. La emergencia sanitaria ha incrementado estas desigualdades. Múltiples esfuerzos multisectoriales e intergubernamentales se han gestado en nuestra Amazonía, trabajo a través de los actores propios del territorio. El MIDIS, a través de su rol rector de articulación para el desarrollo e inclusión social, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, de la estrategia de acción social con sostenibilidad, lineamientos y normativas que se han desarrollado a lo largo de estos 10 años, ha generado presencia en el territorio a través de programas sociales, mecanismos de estímulo y gestionando la presencia articulada del Estado en territorios alejados a través de tambos y pías. Para este bloque de reflexión, análisis y propuestas de mejora sobre desarrollo e inclusión social en la Amazonía, tenemos un equipo de lujo que nos acompaña. Como conferencista, Norma Correa, y dentro de los panelistas tenemos representantes de FONCODES, de Naciones Unidas, también tenemos representantes de CONAP, del Gobierno Regional de Loreto. El bloque se divide en una presentación de nuestra conferencista y luego un bloque de preguntas y respuestas dirigidos a los panelistas y finalmente tomamos las preguntas que pueda hacer nuestro público para poder ser absueltas por los panelistas y por la conferencista. Entonces, vamos a dar pase a Norma Correa,
nuestra conferencista. Ella es antropóloga especializada en políticas públicas, política social, comparada y desarrollo, magíster en política social por London School of Economics y licenciada en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con amplia experiencia como investigadora, asesora y evaluadora por organismos internacionales, instituciones públicas y laboratorios de innovación dentro y fuera de América Latina. Entre las investigaciones relacionadas con la Amazonía y pueblos indígenas realizadas por la Magíster Correa se pueden mencionar, entre ausencias y omnipresencias, la expansión de las políticas de superación de la pobreza en la Amazonía peruana, economía y desarrollo productivo en comunidades indígenas de la Amazonía peruana, implicancias para las políticas de superación de la pobreza, inclusión económica y desarrollo productivo en contextos indígenas, desarrollo productivo y pobreza rural, implementación y efectos del programa Jacuwiñay. Actualmente, Norma Correa es docente e investigadora principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales y de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin más preámbulos, damos paso y la bienvenida a nuestra conferencista Norma Correa. Bienvenida, Norma. Adelante. Muchísimas gracias, Cecilia, por la presentación. Quisiera empezar agradeciendo al MIDIS por haberme invitado a este interesante seminario que conmemora el 10º aniversario de su creación. El MIDIS es una institución muy importante para la institucionalidad social del Perú. En estos 10 años podemos afirmar con total seguridad que el MIDIS ha hecho una diferencia, ayudando, recordando e insistiendo que la gestión pública no olvide a los más pobres y excluidos y que se distribuya en los territorios de tal manera que hoy en día el MIDIS es una presencia permanente en miles de comunidades rurales, andinas, costeras, amazónicas de nuestro país y también en zonas urbano-marginales. Es un honor para mí participar en este panel con tan destacados especialistas y líderes y voy a empezar a compartir la presentación que he preparado para ustedes. La presentación se titula Desarrollo e Inclusión Social en la Amazonía. Y ustedes, bueno, ven aquí en imágenes a una usuaria del programa País. Programa País, posiblemente la intervención más emblemática del MIDIS en la Amazonía, que tuvo una marca de origen, precisamente, en esta región, sus necesidades y potencialidades. Ahí ven ustedes la embarcación emblemática de las Pías, que lleva servicios a comunidades alejadas en nuestro país. Entonces, nuestra presentación, en estos 40 minutos que tenemos previstos, está organizada en 4 ejes. Primero vamos a abordar el contexto regional y nacional para situar la oportunidad de la protección social amazónica en el contexto mayor de los retos que enfrenta nuestra región América Latina. Posteriormente vamos a hablar de la evolución de la capacidad estatal en la Amazonía, con especial énfasis en lo que ha sido la labor del MIDIS en la Amazonía y su trabajo con los pueblos indígenas. Tercero, vamos a compartir oportunidades de mejora en programas sociales que operan y tienen presencia en contextos amazónicos. Y finalmente vamos a brindar y compartir ideas y recomendaciones para promover a la Amazonía como oportunidad de innovación para la protección social en nuestro país. Entonces empezamos con la primera sección, contexto aquí en imágenes, un proceso de pago e incentivo monetario del programa Juntos en Condorcanqui, Amazonas. Bien, entonces, en el transcurso de este milenio, ¿no?, la pobreza en América Latina ha enfrentado de alguna manera 3 grandes momentos, 3 momentos que también se han reflejado en la evolución de las cifras de pobreza en nuestro país. Tuvimos un primer momento donde se dio una reducción muy importante en los niveles de pobreza. En América Latina pasamos de 44 al 28%. Entre los 2004 y 2012 aproximadamente el Perú pasó de tener cerca de 60% de pobreza monetaria a alrededor de 20% de pobreza monetaria. Así que los avances, digamos, son innegables, ¿no?, en ese frente. De ahí pasamos a un segundo momento. Digamos que tuvimos una meseta que supuso un estancamiento, ¿no?, en este nivel de reducción de pobreza que ubicamos entre los años 2015 y 2019. Eso se ve a nivel regional y también a nivel de lo que han sido las cifras en nuestro país. Estamos hablando de los grandes promedios nacionales, ¿no? Y de ahí viene el tercer momento, atribuible al golpe de la pandemia, en el cual, como sabemos, ha incrementado de manera dramática la pobreza y la vulnerabilidad. Y en nuestro país,
Esto ha supuesto, como lo evidencian cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, un retroceso en 10 años en los avances en reducción de pobreza. Hoy en día, casi 10 millones de peruanos están debajo de la línea de la pobreza, lo cual nos retrocede a niveles del año 2010, ¿no? Bien, y bueno, y sabemos que estos impactos, ¿no?, han tenido sus particularidades en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Entonces, el desafío que enfrentamos, no solamente como país, sino el desafío que enfrentamos como región, es que la protección social, y cuando digo protección social, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al conjunto, ¿no?, de políticas, programas que están orientados, ¿no?, a mejorar las condiciones, la calidad de vida, ¿no? Y la protección social no contributiva, que es allí donde están los programas sociales, está dirigida a los sectores más pobres y vulnerables, ¿no?, de nuestras sociedades. Entonces, esta protección social, ¿no?, en este escenario, ¿no?, o sea, esto ya era cierto hace 5 años, pero con la pandemia se ha vuelto aún, digamos, de una manera más urgente, tiene que operar en 2 frentes. Para tener una metáfora deportiva, tenemos que jugar 2 partidos en paralelo, ¿no? Por un lado, ¿no?, tenemos que generar soluciones para aquellos ciudadanos vulnerables que recayeron en la pobreza, ¿no? Y con este golpe de la pandemia sabemos que hay una proporción importante de ciudadanos ahí, ¿no? Estos ciudadanos vulnerables que han recaído en la pobreza normalmente no son usuarios de los programas sociales existentes, han estado por fuera, ¿no?, de esas prestaciones. Paralelamente, tenemos que atender a los ciudadanos que han permanecido en esas trampas de pobreza, ciudadanos que a pesar de la reducción de pobreza importante que tuvo nuestro país y la región en, digamos, la primera década de este milenio, continuaron estando en pobreza. En Perú, ese núcleo duro, no se movía entre 20 a 21% antes de la pandemia. Lo interesante y un valor importantísimo del MIDIS es que el MIDIS justamente llega a esa población, es de los pocos sectores que está presente con esta población que enfrenta las condiciones más severas de pobreza en nuestro país y brinda servicios esenciales para ellos. Entonces, en el marco de esta agenda, ¿no?, empezamos a mirar retos específicos. Y uno de los retos más importantes que enfrenta América Latina y el Perú es la persistencia de la pobreza indígena, es decir, la diferencia en la incidencia de pobreza que hay entre la población indígena y la población que no lo es, ¿no? Este es un tema que, digamos, ya se conocía. De hecho, permítame recordar que en el transcurso de los últimos 5 años se han organizado, ¿no?, en América Latina seminarios especializados en protección social amazónica, ¿no? El primero, en el año 2017, organizado por el gobierno de Brasil, y en el año 2018, el gobierno del Perú, a través del MIDIS, fue sede del segundo seminario de protección social panamazónica. Entonces, uno de los temas centrales, ¿no?, de desafío compartido que tenemos con nuestros vecinos de la región es esta situación de la persistencia de pobreza indígena, y que es un tema clave porque cerca de la mitad de la población rural de América Latina es indígena o afrodescendiente, de acuerdo a datos de Angulo y colegas, ¿no? En el caso peruano, sabemos que tenemos una enorme diversidad cultural. Son 55 pueblos indígenas originarios en nuestro país, de los cuales 51 son amazónicos, ¿no? Y también tenemos data del último censo que ha mejorado, ¿no?, en cierta medida la evidencia disponible, que tenemos alrededor de 1/4, ¿no?, de la población de nuestro país que se autopercibe como indígena. Esto constituye más de, o casi, 6 millones de compatriotas que se consideran de origen quechua aymara, nativo amazónico o nativo amazónico, perdón, ¿no? Y estos datos del último censo. Ahora, esto que les comentaba de la persistencia, ¿no?, de la pobreza indígena, ¿cómo lo vemos? Vamos a analizar el gráfico que tenemos aquí al lado, ¿no? Lo que ustedes observan en las columnitas de color crema es el porcentaje, la incidencia de pobreza en la población indígena definida por lengua materna, aquellos que hablan por lengua materna, quechua, aymara u otra lengua nativa amazónica, ¿no?, sobre la base de datos del INEI. Ojo, aquí estamos viendo ese indicador, ¿no? Y lo que ven ustedes en azul, las columnas en azul, es el porcentaje de la población no indígena definida como aquella que no habla, ¿no?, un idioma indígena, aquella que es
cuya lengua materna es el castellano, ¿no? Y lo que quisiera invitarlos a observar es esto. Es cierto que tanto la pobreza entre población indígena y no indígena en el periodo que estamos observando, 2004-2019, se ha reducido. Pero también es cierto que la brecha ha persistido. Miren la persistencia de esta brecha. Sí, han habido años donde ha sido más grande, años donde ha sido más corta, pero la persistencia de la brecha sigue allí. Y esto es hasta el 2019, no está incluyendo efecto COVID. Entonces, esto, lo que estamos observando acá para el caso peruano, se encuentra también en otros países de la región y constituye posiblemente uno de los principales desafíos que tiene las agendas de superación de pobreza en general y la protección social en particular, porque no solamente se trata de ampliar servicios, sino responder a esta brecha en incidencia de pobreza que solo se explica, de acuerdo a las cifras, por el hecho de ser o no ser indígena. Entonces acá hay una profunda injusticia, ¿no? Y también un elemento que nos debería llevar a repensar, ¿no? Las prioridades, ¿no? de nuestros países y la urgencia que tenemos de priorizar, ¿no? La atención de los grupos originarios, ¿no? En las agendas de desarrollo e inclusión social. Ahora vamos a pasar al segundo momento de nuestra presentación para analizar lo que ha sido la evolución de la capacidad estatal en respuesta a los desafíos de pobreza, desarrollo en la Amazonía. En imágenes observan a una usuaria del programa Cuna Más, ¿no? Haciendo uso de los kits de lectura que entrega el programa a las familias participantes, ¿no? En el marco de, del servicio de acompañamiento familiar. Y una vez más, vamos a situar al Perú en el contexto de América Latina. Y lo que observamos en la región, ¿no? Es que a partir de 1990, América Latina ha experimentado un proceso de expansión de políticas sociales, ¿no? Y este proceso de expansión, ¿qué objetivo tenía? ¿O qué, de alguna manera, qué buscaba? Buscaba incorporar el sistema de protección social a los sectores que se encontraban fuera del mismo, lo que la politóloga Candelaria Garay, que ha estudiado este proceso de manera comparada, llama los outsiders, incorporar a los que estaban fuera, ¿no? Incluir en los sistemas de protección social a los excluidos, ¿no? Y, digamos, para aterrizar ese objetivo, uno de los instrumentos más utilizados han sido precisamente, ¿no? Los programas orientados a la reducción de pobreza, con especial protagonismo de las transferencias monetarias en sus diferentes variedades, ya sean condicionadas, programas que se parecen a juntos, o transferencias no condicionadas, ¿no? Programas que se pueden parecer a Pensión 65, ¿correcto? Y esta situación la hemos visto en toda la región, ¿no? Y se han analizado bajo diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, los casos de la inclusión en la protección social de trabajadores informales y desempleados, ¿no? Y el caso amazónico también ha sido sujeto de algún análisis, ¿no? Entonces, esta idea de sistemas de protección social que han buscado, ¿no? A lo largo de estas últimas 2 décadas, incluir a los excluidos. Entonces, ¿con qué nos encontramos ahí? Nos encontramos con el tema de la etnicidad. Muchas veces cuando hablamos de pobreza y de desarrollo e inclusión social, obviamente vamos a hablar pues de las condiciones monetarias, vamos a hablar de las brechas de servicio, pero lo que ha quedado claro, y sobre todo yo creo que la experiencia del MIDIS ha ayudado mucho a que esto se visibilice, ¿no? en la agenda de gestión pública nacional, es que la etnicidad requiere un tratamiento específico. Y lo que vemos en la región, en América Latina, es que la mayoría de países, ¿no? incluyendo el Perú, ampliaron la provisión de servicios y programas públicos en contextos indígenas bajo un enfoque de inclusión social, pero persisten brechas de cobertura, calidad, pertinencia y accesibilidad. Los programas existentes, sociales, ¿no? en sus diferentes énfasis, ya sea dirigidos a niños, dirigidos a sectores productivos, dirigidos a adultos mayores, no fueron concebidos para responder a la especificidad de la pobreza, exclusión y vulnerabilidad de los pueblos indígenas. La tendencia preponderante que observamos en la región es que el criterio ha sido incluir a los grupos étnicos, siguiendo o orientado por su condición de pobres, sin suponer adaptaciones significativas en la racionalidad, supuestos, procesos operativos, protocolos y sistemas de monitoreo y evaluación de estos programas. Entonces, y esto
de alguna manera aterriza en diferentes realidades. Por ejemplo, en el caso peruano, si uno ve la película larga, si uno ve lo que ha sido, por ejemplo, 40 años de programas sociales en el Perú, lo que uno observa es que los programas se suelen pilotear en la sierra, ¿no? En la Sierra Sur particularmente, y de ahí se empiezan a expandir, perdón, a otros ámbitos del país. Y bueno, en ese proceso se ha ido acumulando pues aprendizaje, no se han hecho adaptaciones, vamos a comentar sobre eso un poco más adelante, pero no ha existido, por ejemplo, en el caso del Perú, una propuesta que venga desde la política pública específica, ¿no? Específicamente diseñada para responder a la pobreza y vulnerabilidad en la Amazonía y en particular de los pueblos indígenas, como que hay un grupo en el que estoy haciendo un énfasis muy especial en esta presentación. Entonces, en esa línea, ¿no? Sobre la base de la experiencia acumulada en la región, porque como bien ha señalado nuestro anfitrión en este panel, de lo que se trata en estos espacios es de aprender, y es de aprender sobre la experiencia. ¿Y qué es lo que nos dice la experiencia? La experiencia nos dice que en la región se identifica un divorcio entre políticas interculturales, las políticas de protección social y las políticas ambientales. ¿Y eso por qué tiene que ver con la Amazonía? Bueno, que la Amazonía es un ámbito que requiere que nuestro diseño e implementación de programas tome en cuenta esas tres dimensiones. No podemos pensar hoy en día, por ejemplo, estrategias de superación de la pobreza en la Amazonía que ignoren, ¿no?, la dimensión ambiental. No podemos pensar en estrategias de superación de la pobreza que ignoren la dimensión intercultural. Entonces, en América Latina se han dado avances, tanto en el frente intercultural, en el frente ambiental, en el frente de protección social, pero lo que falta es una conexión entre en estos tres tipos de política, ¿no?, que han andado, digamos, de manera paralela, pero no con la suficiente coordinación y articulación, ¿no? Bien, además, otro reto que, como ustedes saben, los retos de política pública son también oportunidades, es la necesidad de generar soluciones específicas, ¿no? Lo que observamos es que se han aplicado soluciones que no han sido adaptadas a las necesidades de los grupos étnicos, en este caso amazónicos, y también tenemos un pendiente en mejorar la calidad, la disponibilidad y la representatividad de la evidencia que de alguna manera nos ayude a entender el contexto de implementación amazónico, sus necesidades y las particularidades de sus diferentes grupos poblacionales, ¿no? Aquí hay que decir que el MIDIS, a través de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, ¿no?, ha hecho una contribución importante en la generación de evidencias inéditas sobre lo que es la llegada, la implementación y los efectos de diversos programas sociales en contextos amazónicos. Y eso es bien importante porque el cuerpo de evidencia sobre Amazonía todavía sigue siendo limitado, ¿no?, y bastante menor a lo que sabemos, por ejemplo, de cómo funcionan los programas sociales en otros ámbitos del país, por ejemplo, en la sierra. Entonces tenemos una brecha de conocimiento que tenemos que ir cerrando, ¿no? Y aquí el aporte de la comunidad académica, pero también el aporte de las organizaciones indígenas representativas es muy importante para poder entender bien, ¿no?, los contextos, las oportunidades y los retos, y generar aquella evidencia que necesitan los tomadores de decisiones para sustentar nuevos programas, mejoras o ajustes. Ahora, en el caso peruano, ¿no?, podemos observar este proceso de expansión de la protección social en dos ejes, ¿no? Hay más ejes, pero vamos aquí a centrarnos en dos, ¿no? Un primer eje tiene que ver con la ampliación de oferta y cobertura, ¿no? Y lo que observamos es que para el caso peruano, los programas de protección social y de desarrollo productivo han sido los principales instrumentos que se han usado frente a la problemática de pobreza y exclusión en la Amazonía, ¿no? Y lo que observamos también es que los programas sociales han tenido una expansión de oferta y cobertura, ¿no? Y acuérdense, los programas sociales son servicios focalizados, pero también se reporta un proceso de expansión en la cobertura de los servicios universales, hablemos de educación o salud, ¿no?, en zonas de la Amazonía con limitada presencia estatal. En la última década en particular, un esfuerzo importante por ejemplo, llegar a las fronteras. Sabemos que persisten una serie de brechas, ¿no?, de calidad, una serie de brechas de pertinencia, ¿no?, pero si tomamos la foto, ¿no?, actual y la comparamos con la foto de hace 20 años, es innegable que ha habido un esfuerzo importante por parte del Estado por mejorar coberturas, ¿no? Y eso lo podemos ver
desde diferentes casos, ¿no? Aquí con ustedes el caso del programa Juntos, que, y lo que observan en imágenes, ¿no? Eso es una imagen elaborada por el programa, es el patrón de expansión territorial del programa Juntos desde su año de creación, el 2005, a el 2017, ¿no? Y lo que quisiera hacer notar aquí es muy interesante. Miren, el programa cuando nace aquí, ¿no? O sea, sigue un patrón muy parecido a lo que ha sido la evolución, ¿no? de otros programas. Entonces, nace aquí. Y de ahí, conforme uno va viendo, ¿no? Los colores son los años de expansión de cobertura, ¿no? Procesos de cobertura, de ampliación hacia arriba, hacia el norte, hacia el sur, pero lo que quisiera que vean son los diferentes ritmos en la Amazonía, ¿no? Entonces vemos que hay zonas de intervención de la Amazonía donde el programa entró tempranamente con coberturas más pequeñas, se han ido ampliando con el tiempo. Por ejemplo, Loreto, Loreto, Amazonas, destacan como las zonas donde el programa ha tenido mayor, digamos, trayectoria de presencia territorial, pero contrasta con la situación de Ucayali o Madre de Dios, como pueden observar aquí, que recién ingresan en el año 2016-2017. Esto tiene que ver con aspectos de la focalización, que ya después, más adelante, vamos a comentar cómo es que el sector respondió a esta situación, ¿no? De buscar de alguna manera llegar a territorios que hasta hace 5 años no podía estar presente, ¿ya? Vamos a volver sobre esta idea, pero quería mostrarle el patrón de expansión territorial. Entonces, conectado al anterior, ¿no? Además de la evolución a nivel de ofertas y coberturas, también hay que destacar la evolución de la capacidad institucional en lo que se refiere al marco normativo, tanto a nivel de políticas y programas, ¿no? Y aquí, bueno, sabemos que tenemos un marco normativo internacional sobre pueblos indígenas, ¿no? El Convenio 169, ¿no? Y otros instrumentos de importancia internacional, ¿no? Pero para lo que es, digamos, ya la acción de la gestión pública peruana, destacamos 3 tipos de normativas. Primero, lo que es el marco normativo vinculado a la interculturalidad, ¿no? Lo que ha sido el proceso, no sé qué hay un micro abierto, perdón, lo que ha sido el proceso, ¿no? De implementación del derecho a la consulta previa, que aquí en el Perú, ¿no? Se establece con la aprobación de la ley en el año 2012, bueno, ha generado, ¿no? Yo diría, más allá del tema específico de consulta previa, donde seguramente tendremos balances sobre lo que se ha avanzado y lo que no se ha avanzado, yo creo que también hay que reconocer que ese proceso ha permitido y ha promovido que el Estado peruano mejore sus datos, mejore la evidencia sobre pueblos indígenas. Allí está la base de datos de pueblos indígenas, ¿no? Y también, de alguna manera, ha introducido dentro de los diferentes sectores, ¿no? Una mayor conciencia, ¿no? Y visibilidad de la necesidad de tratamiento específico a los pueblos indígenas. Ahora, esto ha ido de una manera progresando, ¿no? Cuando ya se transversaliza el enfoque intercultural en la gestión pública a través de aportes muy importantes del Ministerio de Cultura, a partir del año 2015, por ejemplo, con la aprobación de las políticas, los lineamientos de política pública en materia de interculturalidad. Entonces, hoy en día, por ejemplo, a diferencia de lo que pasaba hace 10 años, hoy en día ya sabemos qué cosa entiende el Estado por interculturalidad, dónde están los ámbitos donde identifica su relevancia y conexión en la gestión pública, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que para el actual gobierno interculturalizar el Estado es una de sus prioridades. Entonces, será muy importante construir sobre lo que ya ha avanzado en la gestión pública en este aspecto. Ahora, en lo que compete a la normativa específica del desarrollo e inclusión social, es decir, del sector que lidera y del cual es ente rector el MIDIS, ¿no? Hay que destacar las directivas para programas sociales que aparecieron muy tempranamente, ¿no? Por ejemplo, en el año 2013 aparece desde MIDIS lineamientos, ¿no? Dirigidos a programas sociales para mejorar su atención desde un punto de vista intercultural, ¿no? 2 años antes que aparecieran las políticas generales para el gobierno. Además, el MIDIS, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ha sido clave en lo que fue la generación de un instrumento importantísimo de articulación sectorial y uno de los pocos que existen específicos para la Amazonía, que es la EAS, la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad, ¿no? Que es un, digamos, instrumento normativo muy interesante porque, entre otras cosas, incluye dentro de los sujetos beneficiarios tanto a los sujetos a nivel de individuos y hogares, que es con lo que normalmente se vincula la gestión pública, pero también considera a los sujetos colectivos,
¿no? Y ese es un avance para la forma como el Estado peruano ha entendido a los usuarios de las iniciativas de protección social y desarrollo, ¿no? Otro cambio importantísimo que se ha hecho desde el sector es la focalización específica para pueblos indígenas amazónicos, un cambio que se realiza en el año 2014 y a través del cual básicamente lo que se establece es que para el caso de los pueblos indígenas amazónicos no se aplican, ¿no?, los mismos criterios de focalización usados para otros ámbitos del país, y es lo que de alguna manera permitió destrabar, ¿no?, y permitir que programas como Juntos entren a Ucayali o entren a Madre de Dios, ¿no? Ustedes saben que Madre de Dios es un caso muy particular, ¿no? Si nosotros observamos, buscamos a Madre de Dios en los rankings de pobreza del Perú, nos vamos a dar cuenta que siempre sale entre los departamentos, el departamento menos pobre o el segundo menos pobre del Perú, ¿no?, bajo la medición de pobreza monetaria. Sin embargo, sabemos perfectamente bien que en Madre de Dios hay una serie de desafíos y vulnerabilidades, y es cierto que es el típico caso de economía donde hay flujos de dinero y distorsiones con muchas influencias de las economías ilegales, pero eso de una manera tapa, ¿no?, la vulnerabilidad de muchas personas que residen en lugares como Madre de Dios, donde, como sabemos, además de pobreza, hay esclavitud. Así que ha sido muy importante este cambio en materia de focalización, ¿no? Y más bien amerita un avance, ¿no?, que a la fecha no existe, sobre cuáles han sido, pues, los avances y los retos en esta lógica de operación, ¿no? Además, bueno, recientemente, ¿no?, el sector, bueno, MIDIS ha publicado unos lineamientos específicos para la Amazonía. Entonces lo que vemos es que el sector ha ido como que acumulando aprendizajes, ¿no?, a nivel de marcos programáticos, ¿no? Y después, bueno, la normativa específica que ha generado el Estado peruano en el marco de la pandemia, ¿no? Pues sabemos que los pueblos indígenas fueron tardíamente atendidos en la emergencia, ¿no? Eso generó mucha preocupación nacional e internacional. Cuando ya de una manera empezó a moverse la atención, se generaron normativas por parte del sector salud, sector cultura, y en el caso del MIDIS, ¿no?, a través de lo que han sido la implementación de las intervenciones temporales en el marco del decreto de urgencia 095, ¿no?, se generaron, ¿no?, atenciones para los pueblos indígenas. Y aquí destaca de manera muy especial la intervención, la experiencia piloto No Ajayatay Mujer, desarrollada por el programa FONCODES en alianza con AIDESEP para generar una nueva propuesta, ¿no?, de desarrollo productivo dirigido a mujeres indígenas en una lógica de generar soporte frente a los impactos de la pandemia, ¿no? Ahora, si tuviéramos que hacer un balance, ¿no?, sobre la capacidad institucional del MIDIS en la Amazonía, podríamos decir, como ya deriva de lo anterior, que ha habido un importante esfuerzo por ampliar coberturas, ¿no? Además, el tema del desarrollo de instrumentos que he comentado, se ha acumulado un importante aprendizaje en contextos indígenas amazónicos, y eso es algo que muchas veces que me parece, tengo la impresión que el Estado peruano no termina de alguna manera ponderar la riqueza de experiencia que tiene el MIDIS como sector que está operando en contextos amazónicos muy cercanamente en los últimos 10 años, ¿no? Y también una serie de buenas prácticas, ¿no?, sobre las cuales después daremos algunos ejemplos. Ahora, en cuanto a debilidades, aspectos de mejora, claramente a 10 años el sector necesita generar una visión que ordene y optimice su presencia en la Amazonía en general y en los contextos indígenas en particular. Existe también una oportunidad para aprovechar en su real potencial los instrumentos normativos existentes, particularmente la EAS, la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad. Es una normativa, a mi juicio, muy bien hecha, pero que no ha sido empleada aún en su total potencial por el Estado peruano en su conjunto, ¿no? Se necesita también, de una manera, retener y construir sobre este conocimiento institucional. Eso requiere mejorar el intercambio de experiencias y la gestión de conocimiento dentro del propio sector, entre sus programas, y también compartir con el conjunto del Estado peruano, ¿no? Ahora, dentro de las buenas prácticas, ¿no?, en materia de interculturalidad, por ejemplo, ¿no?, destacamos que el sector ha tenido, ¿no?, a lo largo de este tiempo un interés por ir avanzando en la adaptación de servicios, en cuestiones como, por ejemplo, mejoras en comunicación, ¿no?, traducción de materiales, en el caso de Caliwarma, incorporación de alimentos locales en la oferta del servicio,
uso de materiales locales y diferentes acciones de sensibilización, ¿no? También ha habido un esfuerzo por contratar recursos humanos locales con competencias interculturales, ¿no? Aunque también es cierto que muchas veces la rotación de personal dificulta, ¿no? Que se, de una manera, solidifique el tejido institucional, ¿no? Pero ha habido una apuesta clara por reclutar localmente a los diferentes operadores de los programas sociales. Y también hay algunas experiencias de coordinación con la institucionalidad indígena, ¿no? Desde lo que es entradas de los programas sociales a las comunidades a, digamos, coordinaciones de más alto nivel con participación del sector cultura y con participación de las organizaciones representativas de nuestro país. Sin embargo, aún queda pendiente, ¿no?, establecer mecanismos, ¿no?, más claros de articulación con la institucionalidad indígena. Ahí hay una de las principales oportunidades de innovación. Vamos a volver sobre eso más adelante. Oportunidades de mejora. Sabemos que en el MIDIS hay un conjunto, ¿no?, de programas sociales emblemáticos, ¿no?, los más recordados por el ciudadano cuando hablamos de superación de la pobreza, y también programas que, como les digo, tienen la particularidad de establecer una relación permanente con los territorios, ¿no? En esta sección vamos a hacer un balance muy rápido, porque no tenemos mucho tiempo, sobre fortalezas, desafíos y principales oportunidades de mejora de algunos programas. Por ejemplo, en el caso de FONCODES, que es una intervención muy valorada, y dicho sea de paso, recientemente FONCODES ha cumplido 30 años de vida institucional, un programa muy recordado y que en los últimos 10 años ha brindado unas soluciones en materia de desarrollo productivo desde el programa Jacuwiña Innova Hayatay a agricultores familiares, ¿no? Y a este segmento de población que suele estar fuera del radar de las típicas intervenciones del sector agricultura, porque tienen poca tierra, porque son muy pobres, ¿no? Entonces, en esta lógica, ¿no?, FONCODES ha ido avanzando, ¿no?, en una serie de adaptaciones para el contexto de intervención en Amazonía, ¿no? Sin embargo, se enfrentan algunos desafíos, por ejemplo, vinculados a la dispersión, ¿no?, y la complejidad de los contextos de implementación, que pueden incluir zonas donde hay conflictos socioambientales, ¿no?, pero también la necesidad de identificar más claramente el potencial productivo, ¿no?, y desde una propuesta que sea específica a la particularidad de los contextos amazónicos, ¿no? Y dentro de sus principales oportunidades de mejora destacamos el desarrollo, el diseño de un modelo específico de desarrollo productivo para la Amazonía indígena, con mayor énfasis en la seguridad alimentaria, con que introduzca las capacidades de gestión ambiental, con desarrollo de infraestructura básica, que es algo demandado por las comunidades, y el rescate de saberes productivos. Y el programa, como les decía, ha acumulado vasta experiencia en esta línea, y hay, pienso yo, un momento interesante para poder transitar hacia esa dirección. En el caso de Juntos, un programa también emblemático, pero que tiene una particularidad, que a veces la gestión pública olvida. Juntos es posiblemente la intervención que establece relaciones más largas con los hogares. Alguien puede estar en el programa Juntos 10 años, 12 años. Acuérdense que el programa va con la edad de los hijos, ¿no? Entonces, un programa pues que tiene mucha legitimidad, que tiene mucho capital de confianza, ¿no? Pero que entre sus principales desafíos, ¿no?, en contexto amazónico está la identificación de usuarios indígenas, ¿no?, y también la situación de los servicios de educación y salud. ¿Por qué tiene que ver eso? Acuérdense que Juntos, a través del incentivo monetario condicionado, pone a los usuarios en la puerta del servicio de salud o la puerta del servicio de educación. Pero sabemos perfectamente que en la Amazonía hay problemas serios de brechas de cobertura de estos servicios y además problemas de calidad. Entonces, la promesa de las transferencias condicionadas de romper los círculos intergeneracionales de pobreza se ven limitadas por la calidad de los servicios públicos, ¿no? Ahora, dentro de los ámbitos de mejora que están de alguna manera dentro de el ámbito, las funciones del programa, ¿no?, destacamos los incentivos diferenciados, la generación de incentivos diferenciados para atacar problemas, por ejemplo, como la deserción escolar indígena, que es un asunto muy serio en la Amazonía, y también potenciar el apoyo familiar como una plataforma de desarrollo de habilidades blandas
dirigidos a mujeres, dirigidos a jóvenes, aprovechando esta relación larga y de confianza que este programa establece con los hogares, ¿no? En el caso del programa Caliwarma, lo que es en cuanto a número de usuarios el más grande de todos, ¿no? Es un programa que tiene un modelo de gestión que opera muy bien a nivel local, ¿no? Con participación de los diferentes actores de la comunidad educativa y de las comunidades, digamos, las autoridades locales, ¿no? Ahora, en cuanto a los desafíos, mirando a la Amazonía, claramente la aceptación de algunos alimentos continúa siendo un reto. La entrega, por ejemplo, oportuna de alimentos en contextos más alejados, que vincula también aspectos de conservación y la gestión de residuos sólidos. En las principales oportunidades de mejora está las compras locales a la agricultura familiar, que es, como sabemos, una demanda que encontramos en diferentes contextos del país, no solamente amazónicos, sino también andinos y costeros, y ahí el programa ha tenido, pienso yo, siempre la visión de transitar hacia esa dirección, es lo que de alguna manera inspiró sus orígenes, sin embargo, por diferentes cuellos de botella en los sistemas de adquisiciones y contrataciones del Estado, no ha sido posible. Esperemos que en el contexto de la segunda reforma agraria podamos avanzar en esta dirección que además de lograr una oferta alimenticia más cercana a las preferencias locales de consumo, también va a tener un impacto positivo en las economías locales. Además, ¿no? Otra oportunidad de mejora alrededor del tema de gestión de residuos sólidos, que no es algo que el programa pueda controlar, pero sí podemos avanzar hacia insistir con los gobiernos locales, ¿no? En el trabajo y en la atención de ese tema. En cuanto a CUNAMÁS, otro programa que tiene un modelo de gestión muy innovador y que destaca por tener una coordinación de servicios diferenciados, ¿no? Donde hay una enorme experiencia en adaptaciones en materia intercultural, ¿no? En cuanto a sus desafíos, mirando a la Amazonía, claramente está el reclutamiento de personal local, ¿no? Que pueda tener estas competencias interculturales necesarias, cómo incorporamos a los varones, ¿no? Dentro de la propuesta de acompañamiento que tiene el programa. El programa ya ha ido transitando en esa ruta, no es novedad para ellos, pero en la Amazonía sigue siendo un desafío, ¿no? Y también los temas de adaptación de costos, porque, como sabemos en la Amazonía, y esa es una realidad para todos los programas también, vamos a enfrentar costos operativos específicos, especialmente los que tienen que ver con transporte, ¿no? Que encarecen las intervenciones y que requieren en todo caso una atención particular desde el punto de vista de la gestión. Ahora, en cuanto a CUNAMÁS, ¿no? Hay diferentes ámbitos, pero aquí simplemente rápidamente vamos a destacar, ¿no? La importancia de afinar los protocolos de atención remota, que es lo que el programa, ¿no? Ha ido haciendo en estos meses, ¿no? Y ahora que esperemos próximamente pueda abrirse servicio presencial, ¿no? Insistir, ¿no? Y fortalecer como un espacio de acogida en un contexto donde, como sabemos, hemos tenido 2 años de educación remota donde el 95% de los niños y adolescentes del Perú han estado fuera de las escuelas. Esto también ha afectado a los niños muy pequeños, y CUNAMÁS va a ser entonces, diría yo, uno de los principales bastiones de la administración pública peruana para responder a la situación de emergencia que va a enfrentar, o que enfrenta, mejor dicho, la infancia en nuestro país, ¿no? Y en cuanto a país, como les decía, programa que tiene un sello de origen amazónico, ¿no? Y que las principales oportunidades de mejora están en cómo potenciamos a los tambos y a los pías. Y para que eso suceda, básicamente lo que ocurre es que los diferentes sectores del Estado, ¿no? Tienen que utilizar, ¿no? El servicio itinerante, que es este barco que hemos visto en las imágenes, o el servicio fijo, que son los tambos, para ofrecer servicios. Entonces ahí una de las principales oportunidades de mejora tiene que ver con incentivar, ¿no? A los GORES, gobiernos regionales y otras instancias para tener una presencia más activa, ¿no? En tanto las plataformas como los tambos. No me detengo y paso rapidito para respetar los tiempos, y eso simplemente para darles una idea, ¿no? De, digamos, las oportunidades de mejora que tenemos en los programas, destacar que los programas conocen estas oportunidades de mejora. Yo creo que también un aspecto destacable del MINIS es que tiene buenos sistemas de monitoreo y evaluación. De alguna manera la oportunidad ahora está en construir sobre estos aprendizajes para que sean insumo clave
para el desarrollo de una propuesta específica para la Amazonía. Entonces, los programas sociales en la Amazonía son reconocidos ya como una presencia permanente del Estado, lo cual no es poca cosa considerando que es una región del país que sigue afectada por brechas en un conjunto muy largo de servicios, ¿no? Son también programas que han tenido un rol muy importante en incentivar que otras atenciones lleguen a los contextos indígenas, ¿no? Y también han generado nuevas oportunidades de empleo y capacitación. Ahora, ¿pueden los programas sociales, tal como están hoy, transformar? Y lo que observamos es que en realidad la transformación de las condiciones no va a ser posible si es que no hay una mirada prioritaria por la mejora de los servicios públicos. Porque lo que hacen los programas es incentivar, de algún modo u otro, que los usuarios accedan a servicios como educación, salud, identidad, ¿no? Además, perdón, ahí, disculpen, ¿ya? Además, persiste un reto alrededor de la articulación. Los programas pueden estar en el territorio, pero no necesariamente operan de manera coordinada. Y eso es algo, la articulación posiblemente es la palabra más repetida en la gestión pública, fácil decirlo, muy complejo hacerlo, pero el sector tiene de alguna manera esta, como decía, larga trayectoria de aprendizaje que va a permitir también actualizar y darle cable a tierra a la forma como la gestión pública peruana ha venido entendiendo la articulación hasta ahora, precisamente porque tienen ese saber desde el terreno, ¿no? Ahora, también destacar que hacia mediano o largo plazo, en cuanto a el impacto de los programas sociales, ¿no? Debemos preguntarnos y debemos entender mejor cómo están incidiendo en los patrones de consumo y actitudes hacia el trabajo. Es un tema que amerita investigación, ¿no? Además, también debemos preguntarnos hasta qué punto estamos contribuyendo a expandir la autonomía de los hogares y la autonomía de las comunidades indígenas, ¿no? Que es algo que en diferentes estudios que he tenido la oportunidad de realizar, y muy recientemente en un diagnóstico que se hizo con el PNUD, que ha sido un estudio que ha recogido lo que ha sido la experiencia de operación de los programas durante esta pandemia. Observamos que hay una demanda por parte de los actores indígenas consultados por un mayor énfasis en desarrollo productivo, en seguridad alimentaria, en inclusión económica, en gestión ambiental, ¿no? Entonces, ya para cerrar, ya me quedan 5 minutitos, así que vamos volando. Tenemos una oportunidad por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Pero también porque recordemos que estamos en pleno bicentenario de nuestra república, ¿no? ¿Y cuál es la oportunidad que tenemos? Transitar del reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y la población afrodescendiente a soluciones, ¿no? Ahora, menciono el tema afrodescendiente, yo sé que no es algo particular en la agenda amazónica peruana, pero sí lo es en la agenda amazónica de la región, ¿no? Pero entonces, ¿qué supone esto de transitar al reconocimiento efectivo? Que generemos oportunidades que transformen desigualdades históricas y que incrementemos la prioridad en la agenda de políticas públicas. Ahora, insisto mucho, ¿no?, en el tema indígena, porque es posiblemente una de las principales entradas para abordar esta gran agenda amazónica. Sabemos perfectamente que en la Amazonía hay otros temas. Aquí nos hemos enfocado especialmente en ese, porque también es donde el sector ha acumulado experiencias. Ahora, yo quisiera plantear aquí 2 ideas fuerzas. El MIDIS tiene la oportunidad, a 10 años de su creación, de desarrollar una agenda de protección social con énfasis en la Amazonía indígena sobre la base de su experiencia, conocimiento y capacidad institucional. El primer paso para mejorar la calidad, la pertinencia y la adecuación de los programas sociales en contextos indígenas amazónicos es resolver cuellos de botellas de gestión que limitan la efectividad del sector en los territorios. En principio, es un problema más de gestión y no tanto intercultural. No porque la interculturalidad no sea importante, sino si no resolvemos la gestión, lo que sea que hagamos en interculturalidad no va a tener el efecto transformador que todos aspiramos. Y entonces esos cuellos de botella de gestión ya están identificados, podemos actuar sobre ello. ¿Qué debemos hacer diferente a nivel de la gran política pública? Tenemos que cambiar de chip. A la Amazonía siempre se le ha tratado desde el punto de vista de la protección social como un lugar donde escalamos intervenciones que tenemos, expandimos. Tenemos que tener ahora un chip de adaptación. ¿Y esto qué supone? Primero, adaptar ofertas y servicios
existentes para mejorar su efectividad y sostenibilidad de resultados. Y esta agenda incluye varias cosas, incluye varios temas. Por ejemplo, apostar por mejorar la comprensión de los contextos de implementación de los programas sociales y programas productivos, ¿no? Prestando atención a esos efectos positivos y también a los negativos a nivel de familias y comunidades para responder oportunamente. También que los programas orientados a la generación de ingresos, que son muy demandados, respondan a las transformaciones de las estrategias de subsistencia de las economías locales, en contextos donde tenemos, ¿no?, los efectos de las economías ilegales, los efectos de la migración, pero también impactos ambientales, ¿no? Desarrollar metodologías e instrumentos que nos permitan introducir variables socioculturales y ambientales en los sistemas de monitoreo y evaluación de programas sociales. Y también avanzar en el aterrizaje técnico del enfoque intercultural, ¿no? Y aquí, insisto, ¿no?, en discurso de apertura, el señor presidente Pedro Castillo habló de la importancia de interculturalizar el Estado. En lo personal comparto plenamente ese objetivo y pienso que desde las políticas de protección social se puede hacer un aporte decisivo a esa agenda. Además, esta idea de cambiar de chip supone innovar. Innovar incubando nuevas soluciones creadas para las particularidades de la Amazonía. Y si tuviéramos que priorizar, ¿no?, algunos temas, pondríamos claramente a la inclusión económica y todo lo que involucra la generación de ingresos autónomos, el acceso al mercado y la atención a jóvenes rurales. Claramente también destaca la necesidad y la urgencia de hacer un giro ambiental en las políticas de superación de la pobreza del Perú, mirando problemáticas como el cambio climático, la degradación de recursos naturales que impactan los medios de vida y los activos productivos de los más pobres, ¿no? Y esta idea de inclusión económica no puede estar divorciada de la necesaria protección de territorios, que es una demanda histórica de nuestros pueblos indígenas. Además, tenemos dentro de la perspectiva de innovación, atender a los impactos multidimensionales de la pandemia en bienestar y acceso a oportunidades, ¿no? De aquí hay una serie de temas y elementos, ¿no?, que podríamos discutir, pero yo diría que hay que priorizar el desarrollo infantil temprano. Los niños y adolescentes han cargado una mochila muy grande en esta pandemia. Urge priorizarlos para evitar que se sigan reproduciendo estos círculos de pobreza crónica. Y finalmente, para finalizar, porque ya estoy en 45 minutos exactos, algunas ideas para el desarrollo de una agenda de protección social amazónica, ¿no? En cuanto a un primer eje que tenga que ver con la estrategia, pienso que hay una oportunidad muy importante, y también una oportunidad de unir esfuerzos con la cooperación internacional para desarrollar un modelo de gobernanza territorial de los programas sociales en contextos indígenas amazónicos, ¿no? Donde involucremos directamente a las organizaciones indígenas representativas, promovamos una articulación que haga sentido en la Amazonía, ¿no? Y con apoyo obviamente de los gobiernos locales, que son protagonistas también de la agenda de protección social, ¿no? Que entendamos que también las comunidades son sujetos colectivos de la atención de la protección social. Un segundo eje que tiene que ver con evidencias, ¿no? La generación de evidencias tan importantes. Acá hay un espacio para trabajar de la mano con el Ministerio de Cultura, ¿no?, para mejorar la incorporación de pueblos indígenas amazónicos en el padrón general de hogares, ¿no? Y mejorar también nuestra comprensión de aspectos como la pobreza y el bienestar en la Amazonía y en pueblos indígenas desde un enfoque multidimensional. En cuanto a la capacidad institucional, yo creo que hay mucho ahí para construir sobre la base de la rica experiencia que ha acumulado el sector de desarrollo e inclusión social. Y yo apostaría, ¿no?, apostaría por insistir en el desarrollo de capacidades interculturales en la alta dirección. Yo creo que el sector ha hecho un esfuerzo importante a nivel de los operadores de terreno y hay que continuar, pero pienso que también quienes toman decisiones deben tener esta visión intercultural con énfasis también incluyendo la particularidad de nuestra Amazonía, ¿no? Además, necesitamos aprovechar el diseño del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social para realmente impulsar mecanismos de coordinación multisectorial que permitan aprovechar lo que ya tenemos, ¿no? Yo tengo de alguna manera la sensación que estamos en un momento donde lo que tenemos es que construir sobre lo avanzado y potenciar los instrumentos existentes para generar respuestas más rápidas para
los ciudadanos más pobres y vulnerables en la Amazonía. Y finalmente la innovación, que es un eje que en lo personal me genera mucho entusiasmo, porque creo que aquí se pueden articular esfuerzos con Concitec, con Produce, con universidades, con organizaciones representativas para generar soluciones específicas en temas como, por ejemplo, desarrollo de habilidades blandas para adultos y jóvenes indígenas, para, por ejemplo, pilotos de compra, la agricultura familiar, asociaciones productivas para que abastezcan al programa Caliwarma, ¿no? Toda la experiencia de Foncodes, que puede también ayudar a que el Estado peruano diseñe una propuesta de desarrollo e inclusión económica para la Amazonía, ¿no? Y también, y con esto termino, brindar valor agregado al tejido social que crean los programas sociales. Cuando hablamos de programas sociales pensamos en números y están muy bien, sí, hay muchos números que nos ayudan a entender los programas, los presupuestos, las coberturas, pero acuérdense que los programas generan tejido social, tienen relaciones largas con las familias y las comunidades, las autoridades, generan a madres líderes, generan capital social. ¿Cómo entonces el Estado peruano puede aprovechar mejor ese capital social? Es una pregunta que yo creo nos invita a renovar nuestra mirada, ¿no? Y tener presente este último mensaje que les dejo, que la Amazonía es no la única, pero sí, yo diría, más importante oportunidad de innovación que tiene la protección social en América Latina. Muchísimas gracias. Gracias a nuestra magíster Norma Correa. Ha sido emocionante recorrer contigo estos 4 tópicos que nos has permitido conocer, desde identificar el contexto regional y local, el avance de la actuación estatal, las oportunidades de mejora que nos presentas para cada uno de los programas sociales, y finalmente, encantadas como tú, con la posibilidad de innovación en la Amazonía. Ese mismo entusiasmo que tú nos transmites es el que quiero tomar como referencia para hacer este siguiente bloque de presentación de nuestros panelistas en relación a la experiencia que cada uno de ellos tiene, a los elementos centrales de esta conferencia y la posibilidad de innovación en nuestra Amazonía. Entonces vamos a tener cada uno de los panelistas 6 minutos para poder responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo innovar para fortalecer la presencia del Estado en zonas de alta dispersión como la Amazonía, desde la experiencia de Foncodes, de CONAP, de Naciones Unidas y del gobierno regional de Loreto? Entonces, en ese sentido, buscando este equilibrio en el marco de la protección social, el desarrollo económico y la protección de territorios, invitamos a Carlos Figueroa Inestrosa, coordinador técnico de Foncodes, jefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos, para poder responder. Carlos, ¿cómo innovar para fortalecer la presencia del Estado en zonas de alta dispersión como la Amazonía desde la experiencia de Foncodes? Bienvenido, Carlos. Adelante. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenos días con todos y todas. Norma, agradecerte por tu excelente presentación. Realmente nos hemos puesto en contexto y un contexto reflexivo sobre todos los aspectos que se vienen trabajando a nivel de la Amazonía en materia de desarrollo e inclusión social. Uno de los aspectos claves que nosotros desde la experiencia podemos trabajar y poder entrar en contexto para lograr una innovación a nivel de la intervención en estos ámbitos es que tenemos que tener claro que todos estos ámbitos son tremendamente heterogéneos. Podemos hablar de comunidades nativas, de etnias similares, pero las condiciones en las que se encuentran cada una de estas son heterogéneas. Y si empezamos y partimos por ese concepto, podemos empezar a trabajar innovaciones que tengan que venir directamente desde la zona de intervención. Un punto clave para poder encontrar una solución que sea permanente y tenga una sostenibilidad económica y ambiental, que es lo que necesitamos buscar en la Amazonía, es partir del territorio, de sus potencialidades y sobre todo de un aspecto que muchas veces no se toma en la real dimensión, que son las expectativas de estas poblaciones. Nosotros no podemos partir a priori de preestablecer conceptos de expectativas que tiene la población. Y uno de los aspectos claves en la innovación tiene que ser en mover
todos los aspectos que nosotros estamos trabajando a través de los programas en general y en particular del programa Jacuguiña y de Foncodes, es mirar un poco la expectativa de las poblaciones que son, digamos, comunidades vivas, que están abiertas a un montón de factores, porque no son no contactados, son personas que están en contacto con colonos, están en contacto con la población, la intervención que viene haciendo la empresa privada, el Estado, de una manera dispar y diferente en distintas zonas, porque no existe todavía lo que diríamos el círculo virtuoso del desarrollo de estas comunidades. Ese círculo virtuoso del desarrollo de estas comunidades es algo que necesitamos construir. Y para construir un poco este círculo virtuoso, es importante trabajar sí, desde la cosmovisión de estas comunidades nativas con un enfoque intercultural, incorporando a los agentes económicos de la zona, articulándolos a un mercado que permita darle sostenibilidad, pero que tiene que estar ligado definitivamente a las potencialidades que tiene cada uno de estos territorios y a las limitaciones con las que cuentan. O sea, hay limitaciones, como tú bien lo has dicho, que están ligadas a la accesibilidad no solo, digamos, de índole físico a través de los medios de comunicación físicos que tienen para llegar a los mercados, a otras comunidades, en fin, sino también a la comunicación virtual, que en este momento tiene que ser también una materia de trabajo, digamos, de servicio básico que se necesita para poder interactuar con estas comunidades. La interculturalidad que se tiene que trabajar tiene que ser una interculturalidad ampliada. La sostenibilidad económica y ambiental es una cuestión que tiene que mirarse de manera participativa. El diseño de las intervenciones no puede ser invasivo. Entonces, tiene que ser construido de manera participativa con estas poblaciones con las que se van a trabajar. Podemos trabajar ampliando coberturas, podemos trabajar desde un punto de vista de soluciones generales, pero pueden ser lineamientos que se pueden trabajar para dar de alguna forma la vía por donde se debe transitar. Lo que sí necesitamos es encontrar soluciones específicas a problemas particulares de cada una de estos ámbitos de intervención. Tenemos zonas que son, como tú bien lo manifestabas, Norma, en tu presentación, que están afectadas a problemas socioambientales, correcto. También tenemos afectadas por acciones ilícitas como la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, el sembrío de cultivos ilegales. Algunas están sujetas a estas, otras no. Tienen mayor o menor accesibilidad, se tiene interferencia en mayor o menor escala de colonos o de comunidades religiosas que van a las diferentes zonas y comienzan a generar una especie de intercambio o rechazo entre estas comunidades y van generando situaciones distintas. Todo este ámbito de situaciones que encontramos en el territorio son necesarias trabajarlas y operarlas para poder diseñar las intervenciones. Si nosotros no tomamos en consideración estos aspectos claves y no construimos alrededor de esto un círculo virtuoso, y el círculo virtuoso tiene que ir más allá de solo incluirlos, porque este círculo virtuoso tiene que orientarse a incluirlos, pero también a darles sostenibilidad económica y ambiental, para que puedan de alguna manera esta sostenibilidad permitir un crecimiento de la mejora de calidad de vida y de sus condiciones para salir de en un proceso, digamos, más estable, permanente de la pobreza, donde el retorno se minimice y podamos lograr estos aspectos claves, ¿no? Entonces, digamos que un punto importantísimo y difícil de resolver, pero tenemos que hacerlo de una manera multisectorial y participativa con las zonas de intervención, es el tema que tiene que ver en lo que se refiere a la accesibilidad a los mercados. La accesibilidad a los mercados, que en muchas zonas es muy compleja, es muy costosa, y que probablemente si lo vemos en contextos normales, comunes y silvestres de competencia simple, básicamente pueden implicar una suerte de no viabilidad de intervenciones, cuando lo que tenemos que empezar a mirar de repente son contextos que nos permitan llevar a mercados especiales productos que tienen que estar en el mercado desde la visión del mercado,
con un desarrollo y aplicación intercultural, con una visión de las potencialidades del territorio y tomando en cuenta un aspecto clave y fundamental que son las expectativas de la población. Las expectativas de la población es el motor y el eje que puede ser potenciado para poder reenrumbar las intervenciones que nosotros hacemos hacia los efectos que nosotros quisiéramos lograr con estas familias, de lograr incluirlos dentro de una economía y hacerlos agentes económicos activos de una dinámica económica que se desarrolle en estos territorios. Una experiencia interesante que se empezó a trabajar con el PNUD en la zona de Amazonas fue generar estos nodos de desarrollo, que sería un momento de explorar y que se ha tratado de transitar al plan de cierre de brechas en Loreto, por ejemplo, que tenía más o menos una mirada de esta naturaleza con una intervención multisectorial, porque el desarrollo va de la mano con la inclusión. O sea, la inclusión no puede ir sola, sino tiene que ir con un proceso de desarrollo del territorio que permita generación de oportunidades y accesibilidad a estas de una manera que les permita a ellos ser agentes activos de esta dinámica económica que se va a generar alrededor de estos nodos para poder impulsar un desarrollo que sea sostenible. Y en este sentido, realmente creo que la palabra clave que tú has puesto, Norma, y que comparto plenamente es el tema de la innovación. Yo soy un amante de la innovación también desde mi formación, desde mi desarrollo. Creo que la innovación es mirar y aprovechar las oportunidades de la mejor forma posible para que el desarrollo pueda llegar a estas comunidades de una manera efectiva y mejor cada vez. Mirar la innovación es importante porque eso es lo que nos va a permitir a todos nosotros y sobre todo a los usuarios de los programas, a los beneficiarios de estas comunidades nativas, que puedan salir de esta trampa de la pobreza, como bien tú la has llamado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Importante la presentación del programa CONCODES, señalando principalmente esta coincidencia con los puntos de vista y por lo planteado por la conferencista, la necesidad de incluir, la necesidad de armonizar la protección social, el desarrollo humano, económico, sostenible, con la protección de territorios. Vamos a dar pase ahora a Rocío Escudero Tanchiva, secretaria técnica de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú, CONAP. Adelante, Rocío Escudero. Verificamos, por favor, la conectividad de Rocío. Vamos a dar tiempo para que pueda mejorar la conexión de la señora Rocío Escudero y vamos a dar pase entonces a nuestro panelista, representante del Gobierno Regional de Loreto, el señor Óscar Yapapasca, gerente regional de desarrollo social del Gobierno Regional. Señor Óscar, en concordancia con las preguntas planteadas, vamos a pedirle que pueda desde la experiencia del gobierno regional, de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, señalar cómo innovar para fortalecer la presencia del Estado en zonas de alta dispersión como nuestra Amazonía. Muy buenos días. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Porque justo estaba en una llamada que entró y se interrumpió la señal. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenos días, perdón, buenos días. ¿Cómo están? Claro que sí. En relación a cómo innovamos para fortalecer la presencia del Estado en la Amazonía, considerando este escenario de alta dispersión que lo caracteriza. A ver, muy buenos días con todos. Bueno, reciban el saludo desde el corazón de la Amazonía peruana, Iquitos. Loreto tiene 3.000 comunidades dispersas a lo largo de todos los ríos y trochas que están en esta región, que son comunidades nativas y comunidades campesinas.
Y es evidente que tenemos, digamos, una enorme dificultad para ir cerrando brechas en cuanto a servicios de salud y educación, garantizando con ello mejores servicios a los loretanos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay unas comunidades, están asentadas en la zona del Urituyacu. Son 25 pueblos que están ahí. ¿Cómo atendemos a esas comunidades? Entonces, está una IPRES, pero la distancia de la comunidad más lejana a la IPRES es de 8 horas, o 10 horas, o 15 horas, o un día. Eso es una dificultad. El Estado, nosotros como gobierno regional, tenemos 430 IPRES dispersas en toda la región, en las 8 redes que tenemos en esta región. Pero ¿cómo llegamos en el caso, por ejemplo, de darle servicio de salud a las personas que viven, 3.500 personas que deben vivir en la zona del río Urituyacu, que es un río afluente del río Marañón? La alternativa sería los PIAs, ¿no? Los barcos que van llevando salud y acercando al Estado a las comunidades. Pero ocurre que ahí el río baja, y cuando el río baja ya no entran las PIAs. La otra alternativa es el tema de los vuelos que hacemos también con el MIRIS, ¿no? Pero hay otra dificultad. La alta dispersión solamente en esa zona del Urituyacu te va a permitir coberturar esto realmente dificulta la atención de parte del Estado, o sea, de nosotros, a las poblaciones indígenas y campesinas asentadas en los ríos Amazonas, en particular, obviamente, de la región Loreto. Ahora, ¿qué debemos hacer o qué estamos haciendo? Desde la DIRESA estamos trabajando fuerte para incorporar a los promotores comunitarios. Hola. Hola. Se han silenciado. Sí, lo estamos escuchando. Se fue la imagen, entendemos por sí, la me van a permitir que aquí la señal se va, ¿no? En este caso no me ha entrado una llamada, sino la señal se ha ido. Decía que, ¿qué debemos hacer o qué estamos haciendo ahorita? Primero es que estamos trabajando un tema de participación comunitaria. La pandemia nos ha demostrado de que necesitamos acercarnos a la gente mucho más que antes. Entonces, estamos ahí con los enlaces comunitarios. Pero ¿qué nos falta más? Por supuesto que nos falta más. Nuestras infraestructuras en salud están dispersas en la región, pero no es suficiente. Y yo creo que allá han dado algunas alternativas aquí los compañeros de FONCODES, ¿no? Estos nodos de desarrollo. El gobierno regional ha logrado facilitar un proceso de diálogo largo, tedioso, pero muy importante que tenía que haber hecho y se hizo. Y con ello se terminó de aprobar con un decreto supremo el plan de cierre de brechas. El plan de cierre de brechas incluye a 25 gobiernos locales, donde se están ubicados 210,000 loretanos en el circuito petrolero. De ellos, básicamente son comunidades nativas y campesinas en su gran mayoría. Deben haber ahí alrededor de unas 1.800 a 1.900 comunidades asentadas solamente en el circuito petrolero. Entonces, ahí la estrategia que se ha construido es precisamente desarrollar estos nodos. Vuelvo al ejemplo del Urituyacu. En Urituyacu tenemos la comunidad de Nueva Alianza, que podría convertirse en un gran centro o polo de atención del Estado para toda la zona de comunidades que viven en el Urituyacu, ¿no? Los 25 pueblos, con sistemas de conectividad, ¿no? Más versátiles. El uso de chalupas, ¿no es cierto? Acordes a la realidad, no necesitamos
Por ejemplo, el Ministerio de Salud nos quería mandar una embarcación para una zona del Urituyacu que valía como medio millón de soles. Y no necesitamos una embarcación de medio millón de soles para la zona del Urituyacu. Necesitamos una embarcación más versátil, que no debe pasar de 80.000 a 100.000 soles, ¿no? Entonces, el enfoque de territorialidad que le podamos dar y a las, digamos, a las condiciones propias del lugar que podamos dar con estos nodos es la mejor estrategia. Y ya los estudios se han hecho, el plan de cierre de brecha reúne todo un trabajo de socialización, ¿no es cierto? Y de diálogo participativo de comunidades nativas y campesinas que ya nos dieron los lugares más adecuados y estratégicos para poder implementar estos nodos. Con ello creemos nosotros que podemos coberturar gran parte de las 3.000 comunidades que están asentadas en la región Loreto a lo largo de los ríos de acá, de la región. En consecuencia, esa es una tarea pendiente que tiene el Estado, y hablo de los 3 sectores, principalmente el gobierno nacional. El gobierno nacional ya cuenta con un decreto supremo que aprueba este plan de cierre de brechas, que sería una experiencia interesante desarrollarla y con ello beneficiar a gran parte de la población de zona rural. Se han hecho esfuerzos y se siguen haciendo, llevar, por ejemplo, los barcos de los PIAs a las zonas tan alejadas de Loreto, está muy bien. Llevar vuelos aéreos también a las comunidades está muy bien. Coberturamos gente que no podíamos hacer, pero no es suficiente. Eso es lo que he puesto un ejemplo en la zona del Urituyacu, la zona de Angamos, por ejemplo. Angamos está en el río Yavarí, está el Yaquerana y el Yavarí. Estoy hablando del distrito de Yaquerana en la provincia de Requena, en la frontera con Brasil. Irnos hasta el Yaquerana en avioneta, que es altamente costoso. Hay 2 formas de llegar allá. Uno es a través de un vuelo o a través de río, pero el río te demoras 10 días, dependiendo del nivel del caudal del río. Y esto tiene que ver. Ahí hay comunidades matsés. Entonces, esas son como 3.800 miembros de la comunidad matsé, la comunidad más grande de toda la región Loreto y de todo el Perú. Tiene más de 1 millón de hectáreas, divididos en 25 pueblos nativos, comunidades nativas, alrededor dentro del territorio de la comunidad matsé. Entonces, ahí llegar a ellos es sumamente complicado. Entonces, creemos nosotros que si ponemos un nodo, por ejemplo, ahí en Añushi, puedes tú dar cobertura de salud a las comunidades asentadas en el río Yaquerana y en el río Galvez. Y si ponemos otro punto en Buenaloma, que es por la cuenca una quebrada grande que queda ahí, Chobayacu, ¿no? O sea, tenemos 2 puntos. Uno puede ser en Añushi y otro en Buenaloma. Entonces tendríamos nosotros coberturado con esos nodos por lo menos a unas 3.800 miembros de comunidad matsé, y garantizaríamos con más servicios de educación, de salud, de mayor presencia del Estado en esas comunidades, ¿no? La alta, dispersión de las comunidades nos exige mayor respuesta y ser mucho más rápidos para poder llegar y coberturar a mayor cantidad de habitantes en la región Loreto. Más ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Que nos ha demostrado y ha desnudado todas nuestras debilidades como Estado. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, gerente Oscar Yapapasca, se ha conectado desde Iquitos, Loreto, y bueno, hemos podido evidenciar algunas dificultades en la conexión por muy pequeños momentos. Sin embargo, gerente, hemos podido seguir toda su exposición.
y resaltar este trabajo que usted señala de llegar a las comunidades más alejadas, de alta dispersión, con estas complejidades propias de cada territorio. Como bien señala usted, Colonia Angamos es esta comunidad en el río Yavarí, tan alejada, la cual este año, 2021, se ha podido llegar a través de la PIAS Río Yavarí. Esta PIAS es una embarcación que este año se ha incorporado a la flota de embarcaciones de la Marina de Guerra del Perú, que pone a disposición para poder llevar los servicios del Estado de manera articulada hasta comunidades tan alejadas. Colonia Angamos se ha podido este año ya ser parte de intervenciones como acceso a salud, identidad, Banco de la Nación, en un trabajo articulado con las comunidades nativas, con el alcalde de este distrito, con el gobierno regional, y la importancia de poder tener una misma visión dentro del territorio resulta relevante, ¿no? Poder articular no solo las intervenciones priorizadas, por ejemplo, en este caso a través de las PIAS, sino también cómo desde esta embarcación y desde el trabajo con el gobierno local identificando sus necesidades, poder apalancar otras intervenciones como las que ha sucedido con la Dirección Regional Agraria o como con la cooperación para tratar temas de discapacidad. Importante trabajo el de la Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Loreto, de la mano de las diversas instituciones. A continuación vamos a dar pase a nuestro siguiente panelista, James Leslie. Él es asesor técnico de ecosistemas y cambio climático del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Adelante, James. En consonancia con el discurso de nuestra conferencista y esta invitación a la innovación, ¿cómo fortalecer la presencia del Estado a partir de estas experiencias en zonas tan complejas como nuestra Amazonía? Bienvenido, adelante. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias al equipo de MIDIS por esta invitación. Felicitaciones por el evento y felicitaciones también a Norma por la excelente exposición. Yo quisiera complementar la presentación de Norma y también complementar las intervenciones de los colegas que me precedieron, comentando en primer lugar que deberíamos partir de un reconocimiento del contexto actual de la pandemia y cómo la pandemia ha impactado a los territorios amazónicos. Reconocer que en este contexto de pandemia y sobre todo en el año 2020, ha habido un aumento en la dependencia de las comunidades indígenas en las actividades tradicionales como la pesca, la caza, la extracción de productos forestales directamente del bosque. Por otro lado, ha habido lamentablemente una pérdida importante de seres afectados directamente por el COVID-19. Y eso también ha significado una pérdida de sabios y con ellos un conocimiento ancestral sobre el territorio. Y finalmente ha habido también un impacto importante en cuanto a la parte ambiental. Ha habido un aumento en la presión extractiva sobre los territorios, en especial de las comunidades indígenas, que registraron un aumento en 14% de la deforestación en sus territorios durante la pandemia debido a un incremento de las actividades ilegales como la minería, la tala y el narcotráfico en estos espacios. Entonces, frente a la pandemia, se reconoce que se debe impulsar una recuperación económica y social, pero con un enfoque verde para la población. Y para ello, y tomando, como dijo Norma, uno de los determinantes para salir de la pobreza, impulsar un desarrollo económico y productivo desde las comunidades. Pero ello debe ser parte de un desarrollo sostenible integral del territorio. Y para ello quisiera enfocarme en 3 estrategias que considero prioritarias dentro de una agenda para la protección social en la Amazonía. En primer lugar, un fortalecimiento de la gobernanza a todo nivel. Una gobernanza desde las políticas nacionales, permitiendo que las políticas nacionales se alineen alrededor de los objetivos sociales, económicos y ambientales para el territorio amazónico, pero además luego aterrizando estas políticas en el territorio basándose en información y evidencia y conocimiento que se genere desde el mismo territorio. Y esto es importante para poder direccionar y focalizar las estrategias acordes a las necesidades de la población.
Pero por otro lado, hay que fortalecer la gobernanza territorial a nivel de los paisajes amazónicos. Y aquí, por ejemplo, los planes de desarrollo local y regional y otros espacios de articulación de actores en los territorios son importantes para fortalecer esta gobernanza. Y hay que partir también de un reconocimiento de los derechos territoriales. Lo mencionó Norma, de que la protección también debería ir de la mano con un reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades. Y aquí es un trabajo multisectorial y multinivel, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura y con los gobiernos regionales. Y hay un rol importante cuando hablemos de la gobernanza territorial en las organizaciones indígenas. Y aquí reconocer que las organizaciones indígenas juegan un papel clave en articular esfuerzos con las mismas comunidades bases y pueden actuar como puente y como bisagra entre las comunidades dispersas y las entidades del Estado. Ahora, el segundo eje o segunda estrategia que creo que hay que fortalecer son los modelos de desarrollo económico y productivo. Y enlazando estos modelos a partir de una conservación y uso sostenible del territorio y en particular de la biodiversidad. Lo mencionó bien Carlos de Foncode sobre los esfuerzos que tiene la institución justamente para impulsar un desarrollo productivo ambientalmente sostenible. Para ello tenemos muchas experiencias interesantes mediante, por ejemplo, acuerdos de conservación y desarrollo, a través de los cuales se pactan acuerdos entre los actores locales, las comunidades, sus organizaciones representativas y las entidades del Estado para definir y asumir compromisos entre las partes. Y estos modelos de desarrollo económico y productivo deberían contribuir, por un lado, a la seguridad alimentaria, como dijo Norma, como también al desarrollo económico y crecimiento económico de la comunidad. Y deberían contar con un enfoque de resiliencia ante el cambio climático, porque son las comunidades amazónicas entre las más vulnerables y expuestas a los impactos del cambio climático hoy y a futuro. Y finalmente, para poder sostener y dinamizar estos modelos de desarrollo económico y productivo, hay que buscar alinear flujos de financiamiento público y privado. Y aquí quiero resaltar lo que se ha comentado con respecto al rol del programa País y el potencial rol que se puede fortalecer de los tambos para articular los diferentes programas y ofrecimientos de parte del Estado en los territorios y desde los territorios. Y aquí es importante trabajar en este alineamiento de financiamiento público y privado justamente para consolidar los activos de las comunidades para que no se recaigan nuevamente en la pobreza. Y para ello quiero resaltar nuevamente que el Estado cuenta con una serie de programas y de financiamientos accesibles para las comunidades y que no solo están en el sector MIDIS como es FONCODES, pero sí podemos encontrar en el sector de agricultura, como a través de Agroideas y AgroPerú, en el sector Produce, a través de PINIPA, e incluso a través de los gobiernos regionales mediante el programa ProCompite con el MEF y con los sectores. Entonces, alinear esta oferta de fondos públicos con base en una gobernanza fortalecida, potenciando modelos de producción desde las comunidades y considerando las potencialidades del territorio, es un primer paso clave. Pero luego hay que trabajar en la inclusión económica y la inclusión financiera, y aquí hay otros actores clave que se pueden intervenir, y resalto el rol de COFIDE y el modelo que tienen de las únicas para permitir trabajar modelos de ahorro y crédito a nivel de las comunidades que luego permiten generar esa inclusión financiera que eventualmente permita acceder a otras oportunidades de financiamiento. Y eso permite brindar y consolidar una base de inclusión financiera y económica que se pueda enganchar con la empresa privada mediante una lógica de cadenas de valor sostenibles y permita así escalar oportunidades que se encuentren desde el territorio. Quiero resaltar lo que mencionó Oscar del gobierno regional,
de la experiencia de diseño del plan de cierre de brechas, tomando en consideración ese enfoque de núcleos dinamizadores de desarrollo que plantea justamente eso, una estrategia concreta de articulación, de gobernanza territorial con el desarrollo productivo y protección, junto con alianzas a multinivel para lograr su sostenibilidad y escalamiento. En conclusión, creo que mediante esas estrategias lo que estamos buscando es incrementar la resiliencia de la población, tanto a nivel de hogares como a nivel de las comunidades e incluso a nivel ecológico, ante los permanentes riesgos que enfrentan los territorios, tanto riesgos sociales como económicos y ambientales que pueden afectar su bienestar. Nuevamente, gracias por la invitación. Muchas gracias, James Leslie, representante de Naciones Unidas. Importante todas las precisiones que nos has dado a partir de los puntos expuestos por nuestra magíster Norma Correa y los diferentes panelistas y de la experiencia propia de Naciones Unidas. Vamos a ir cerrando ya este bloque, este último bloque de la Semana de la Inclusión Social. Son grandes lecciones aprendidas y retos que quedan en relación al desarrollo y la inclusión social en la Amazonía. Me voy a permitir señalar algunos de manera muy breve porque tenemos ya a continuación nuestro evento de cierre de la Semana de la Inclusión Social. Se nos plantean grandes desafíos. El primero de ellos relacionados al divorcio que tenemos entre las políticas interculturales, las de protección social y las de protección al territorio. La adaptación de las soluciones presentadas actualmente a la realidad y a las necesidades propias de este territorio considerando criterios de etnicidad. Este cambio de chip, como nos lo señala nuestra conferencista, de pasar del escalamiento a la adaptación, considerando claramente los contextos de territorio, las transformaciones que viven, tanto económicas, comerciales, ambientales, pensar en nuevas metodologías e instrumentos que permitan conjugar estas variables sociales y de protección social con variables ambientales. El fortalecimiento de la gobernanza territorial, más aún en este contexto y en este escenario, con múltiples actores de territorio, en particular nuestros representantes de las comunidades nativas. Pensar entonces en la protección social que conjugue con la protección del territorio y con el desarrollo económico. Y finalmente, gestionar la articulación territorial desde sus diferentes dimensiones, aprovechar las capacidades instaladas, las potencialidades, la presencia del territorio. Gestionar la articulación en el territorio, desde el territorio y para el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos los panelistas que nos han acompañado el día de hoy en la moderación y presentación de los temas tratados. Y por supuesto, muchas gracias a todos los panelistas que nos han acompañado durante estos 3 días. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que también han estado participando activamente a través de las consultas y habiéndonos seguido a través de las redes sociales como el Facebook del MIDIS y la página web del MIDIS. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.